Bien, ahora sí, pues bienvenida Fernanda. Vamos a continuar con la segunda sesión y en la clase de hoy pues vamos a recuperar algunas de las ideas esenciales de la clase pasada que tienen que ver con el concepto de investigación cualitativa, sus objetivos, sus características, sus ventajas, sus desventajas también. Y también vamos a comentar brevemente sobre la idea de investigación que plantearon la clase anterior para que veamos cómo se realiza un planteamiento desde el enfoque cualitativo y trabajen sobre ello y sobre sus primeras actividades prácticas en torno a esta investigación. ¿Cuál fue tu idea de investigación, Fernanda? Había quedado que era de la organización en la industria. Así es, ¿verdad? Para determinar su competitividad. Y entonces, sobre esta idea vamos a seguir trabajando, pero vamos a recuperar primero algunas ideas esenciales. Voy a compartir la pantalla. En esta segunda sesión, estos son los subtemas que abordamos. De nueva cuenta, vamos a recuperar las ideas en torno a las características de la investigación cualitativa. ¿Cómo fue que comenzamos con el planteamiento? Porque al seleccionar una idea, pues ya se está propiamente en este campo del planteamiento de una investigación, pero por supuesto nos faltan elementos que hoy vamos a trabajar. Es decir, tú vas a poder así escribir en tu libreta las ideas para que las podamos compartir y si estas son ya las indicadas, entonces podrás elaborar tu actividad ya formalmente durante la semana. Y vamos a establecer también las primeras acciones para incorporarnos al ambiente en el que vamos a realizar la investigación. Te pregunto, ¿tú estás en esa empresa en donde deseas realizar la investigación? ¿Tú trabajas ahí? No, trabajé hace tiempo. De acuerdo. Pero ¿tienes comunicación con algunos de tus compañeros o no? La verdad ya no, porque pues tuve que cambiar de número por unas situaciones, entonces De no acuerdo. tengo contacto con ellos. Bueno, de cualquier manera, si no fuera precisamente en este lugar, pero a ti te interesa el tema de la competitividad en las empresas, lo puedes abordar. Tal vez si fuera necesario entonces pensar en otro ambiente, en otro contexto en el que tú tengas acceso, en el que puedas insertarte. ¿Tú estás trabajando en este momento? Actualmente, no. No, pero tienes, por ejemplo, algún amigo, algún familiar que tuviera algún tipo de empresa, no importa que no fuera industria, a lo mejor de servicios, alguien, no sé, en una papelería, en una zapatería, hasta en una tienda de abarrotes. El caso es que puedas tener contacto Mm, en el lugar. Sí, dime, te escucho. no, pues nadie, no, o sea, nada más, bueno, la mayoría de mi familia son obreros y trabajan igual en fábricas. A lo mejor de ahí podría, ideas sobre ellos y más o menos para investigar más a fondo. Sí podría ser, o sea, por lo menos una persona, ¿no? Esa es una de las ventajas de la investigación cualitativa es esta, que no necesitamos tener a muchas personas involucradas en el proceso que nos interesa,
porque existen métodos de investigación cualitativa que nos permiten trabajar con una sola persona. Y esa persona puede ser quien te proporcione la información para ir desarrollando estas actividades, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Regresamos entonces a la presentación para recordar sobre investigación cualitativa, volver a ubicarnos en el tema. Vamos a ver si se escucha. Es un video cortito. Dime si se escucha. Jones is taking the ball and running with it. She's asking Grammarly to write the first draft of an email. What a play. Gracias. Sí se escuchó entonces. Investigación cualitativa. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos que nos ven a través de esta plataforma? Te saluda Luis Enrique Tenemaya y en esta nueva videoclase te vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Concretamente, ¿Sí se escucha el video? Sí, maestra, sí se escucha. Muy bien, lo voy a retomar. Nos centraremos en responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la investigación cualitativa? 2. ¿Cuáles son sus principales características? 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Y 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? Pero antes, ponle pausa a este video y suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas publicamos contenido sobre formación en investigación, docencia y comunicación. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. 1. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un método que usa la recolección y análisis de los datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a datos de medición numérica, en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones de fenómenos. El nombre cualitativo proviene de cualidad o calidad de algo, es decir, el modo de ser o las propiedades de un objeto, individuo o entidad. Para profundizar más en esto, veamos. 2. ¿Cuáles son las principales características de la investigación cualitativa? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se considera que existe una realidad objetiva única, para el investigador cualitativo, el mundo social es relativo, por lo cual existen varias realidades subjetivas que varían entre individuos, grupos y culturas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. Mientras en la investigación cuantitativa se prueban hipótesis, los estudios mediante el método cualitativo suelen ser investigaciones que permiten aproximarse a un contexto de estudio, por lo cual ayudan a plantear nuevas hipótesis y preguntas de investigación. C. La posición del investigador es explícita. A diferencia del investigador cuantitativo, quien adopta una posición neutral, el investigador cualitativo reconoce y en cierta medida expresa sus valores y creencias que incluso pueden ser fuentes de datos para el estudio. D. El diseño de la investigación es abierto y flexible. Mientras que en el método cuantitativo el diseño es predeterminado, es decir, se plantea antes de la recolección de datos, en la investigación cualitativa el diseño es abierto, construido y adaptado durante el trabajo de campo o realización del estudio. E. Trabaja con muestras pequeñas. Mientras que en la investigación cuantitativa se busca llegar a muestras grandes mediante técnicas estadísticas, en la investigación cualitativa se trabaja con muestras pequeñas seleccionadas a criterio del investigador, con el objetivo de profundizar en cada uno de los casos de estudio.
Una vez que hemos entendido cuáles son las principales características, veamos ahora. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? Entre las principales ventajas de la investigación cualitativa podemos citar: A. Permite entender detalles. Debido a que se trabaja principalmente con preguntas abiertas y entrevistas, los investigadores pueden entender detalles sobre actitudes y comportamientos difíciles de advertir cuando se trabaja mediante encuestas con preguntas cerradas. B. Permite identificar nuevos fenómenos. Debido a que es una investigación abierta y flexible, permite que los investigadores descubran y aborden nuevos fenómenos que se aprecian al momento de realizar la investigación. C. Estudia a los sujetos en contextos reales. A diferencia del método experimental cuantitativo, donde se trabaja en contextos controlados que permiten la manipulación artificial de variables, la investigación cualitativa trabaja en el contexto donde se encuentran los sujetos de estudio, lo cual permite observarlos en su entorno natural. Ahora veamos cuáles podrían ser las principales desventajas de la investigación cualitativa. A. Sus resultados no son generalizables. Debido a que se trabaja con muestras pequeñas, sus resultados no pueden ser extrapolables al total de la población. Es decir, los resultados solo son válidos para el grupo estudiado. B. Es difícil mantener el rigor en el proceso. Como dijimos anteriormente, la investigación cualitativa es abierta y flexible. Esto en ocasiones trae como consecuencias que se permitan demasiados cambios o ajustes, lo cual, sumado a la subjetividad del investigador, puede afectar el rigor de la investigación. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Debido a que se trabaja con técnicas de recolección como las entrevistas o grupos focales que permiten la obtención de amplia cantidad de información, su posterior análisis e interpretación puede tomar mucho tiempo y ser agotador. Por último, para comprender mejor este tema, presentaremos 3 ejemplos de estudios desarrollados mediante un enfoque cualitativo. A. Investigación sobre la relación estudiantes-profesor. En un estudio se buscó conocer los factores que están presentes en las relaciones entre estudiantes y profesores. Para ello, se desarrollaron 8 grupos focales de 10 estudiantes cada uno. Y a manera de entrevista grupal, se pudo conocer la opinión de los estudiantes. B. Investigación sobre las rutinas de trabajo de los youtubers educativos. En dicha investigación se buscó conocer la forma en que trabajan los youtubers educativos populares de habla hispana, para lo cual se seleccionó a 10 youtubers con altos niveles de seguidores a quienes se les aplicó una entrevista y se analizó sus videos. C. Estudio para testear comerciales. En el marketing y publicidad, los estudios de testeo de mensajes son comunes. Por ejemplo, antes de lanzar al aire un comercial, los investigadores suelen reunir grupos de personas a quienes le proyectan el comercial y luego hacen preguntas para valorar el grado de efectividad del comercial. En resumen, 1. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es un método que usa la recolección y análisis de datos para afinar preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes. No recurre a la medición numérica y en su lugar utiliza descripciones profundas e interpretaciones. 2. ¿Cuáles son sus principales características? Entre sus principales características podemos citar: A. Examina realidades subjetivas. B. Permite plantear nuevas hipótesis. C. La posición del investigador es explícita. D. Su diseño de investigación es abierto y flexible. E. Trabaja con muestras pequeñas. 3. ¿Cuáles son sus principales ventajas? A. Permite entender detalles. B.
Permite advertir nuevos fenómenos. C. Estudia a las personas en contextos reales. 4. ¿Cuáles son sus principales desventajas? A. Los resultados no son generalizables. B. Es difícil mantener el rigor del proceso. C. El volumen de los datos puede tomar mucho tiempo en procesar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. A ver, entonces, Fernanda, de esto que acabas de ver en el video, ¿recuerdas alguno de los ejemplos que se muestran en el video? ¿Recuerdas alguno de ellos? ¿En qué consiste ese ejemplo? Nos presentaron 3. Ajá, el de los youtubers. Muy bien. Este de los youtubers, ¿para qué era? ¿Te acuerdas? Para ver, pues, dónde se usaba lo cualitativo. Para saber lo que hacían, porque seleccionaron a youtubers con un alto número, nos dicen en el video, de seguidores, ¿no? Y luego, Sí. ok, muy bien. Y entonces a esos youtubers les analizaron, ¿no? Analizaron sus programas, sus mensajes, lo que ellos trabajan, para tratar de identificar probablemente, pues, cuáles son las técnicas que utilizan para emitir mensajes y que les permitan o les han permitido tener tantos seguidores, ¿no? Entonces nos dicen, escogieron a unos cuantos, ¿no? Nos señalan así en la pantalla, tal vez eran 3 o 4. Es decir, la investigación cualitativa trabaja con muestras pequeñas. Lo que le preguntan, lo que observan, lo que analizan, no se puede cuantificar porque son como experiencias, ¿no? Son como, nos imaginamos que si le preguntan a los youtubers, ¿cómo planeas un programa, un clip de video, un reel para Instagram o para Facebook? ¿Cómo le haces? ¿Qué procedimientos sigues? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Son como muy abiertas, porque nos imaginamos que cada youtuber pues da una respuesta distinta. Por eso, una de las características de la investigación cualitativa es que los datos que podemos recibir de ellos son tantos que a veces es como que muy difícil analizar toda esa información porque no se está expresando en números, ¿verdad? Tal vez es más sencillo cuando nosotros recibimos números y sacamos promedios, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen de un grupo de estudiantes, ¿cuál es el promedio que obtienen en calificaciones de matemáticas? Entonces, bueno, pues sumamos la puntuación que ellos obtienen en un examen de matemáticas, sacamos el promedio y decimos es este. Pero si nos preguntan detalles, por ejemplo, ¿por qué los alumnos obtienen buenas calificaciones en esta materia? Es diferente, ¿verdad? Eso ya no lo podemos sumar y promediar, tenemos que ir analizando respuesta por respuesta que proporciona el estudiante, por eso lleva más tiempo. Y por eso es que otra de las características es que es muy difícil mantener el rigor científico, porque a veces, pues es tanto que vamos tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Y decimos, a ver, creo que ya no voy a analizar de este modo, creo que ya no voy a considerar estas preguntas, voy a ir a formular otras que sean más sencillas, podemos ir haciendo cambios. Esa es otra característica. También nos dicen, y se da en el ambiente natural, ¿no? Porque a los youtubers los vemos así como que los seleccionan cuando están en acción, ¿no? A los alumnos que reunieron en pequeños grupos para entrevistarlos, pues nos imaginamos que están en su escuela, ¿no? Y que entonces hacen 5 grupos distintos, me parece, y a ellos les preguntaban sobre su relación con los profesores, ¿verdad? A eso se le llama focus group. Les van preguntando como que en equipo una sola pregunta y el investigador tiene que ir anotando todas las respuestas. Y si esto es imposible,
pues pide permiso y graba las respuestas para que luego en casa analice todo lo que le respondieron los alumnos. Eso es investigación cualitativa y algo así tienes que hacer, ¿sí? No precisamente vas a hacer focus group, no precisamente vas a ir a una escuela o a ir a una empresa porque puedes trabajar con una sola persona. Aquí lo que sí convendría tal vez es considerar si esa persona con la que tú tienes relación, que tenga, no sé, que esté trabajando en una empresa y que tú quieras saber algo sobre esa empresa, pues sí tiene que ser algo que la persona te pueda responder según las funciones que realiza, ¿no? A lo mejor algo así de como que cuál es el sentir de los trabajadores en esta empresa. ¿Se sienten a gusto? ¿Se sienten aceptados? ¿Se sienten reconocidos? ¿Se sienten como que dentro de una empresa en la que pueden desarrollarse precisamente porque es competitiva o al contrario, tal vez nada más están como que trabajando así todos los días, pero más por el ingreso, por el salario, que porque están realmente motivados, ¿no? Ese tipo de situaciones tal vez, ¿crees que sí podrías analizarlas o preguntárselas a la persona que conoces sobre su sentir en la empresa? Sí, de hecho, pues si no se puede, igual como lo dijo hace rato, voy a tener que cambiar de tema, pero de igual, pues sí es un tema que interesa, entonces, pues sí, sí se puede. Entonces yo tengo mi esposo trabaja en una fábrica, mi familia, una de mis tías también, entonces como que de ahí podría rescatar algo de esas personas. Ajá, muy bien, así es, ¿verdad? Tal vez ellos no te van a poder proporcionar datos porque no tengan acceso a ellos, que tengan que ver, por ejemplo, con ganancias de la empresa, con las ventas, con la productividad, con los procesos que siguen, porque obviamente, pues a lo mejor no están involucrados en todo lo que sucede en la empresa, pero desde su perspectiva, desde su propia experiencia, sí te pueden comentar muchas cosas que sean interesantes, pero tal vez sí te convendría entonces pensar en las preguntas de investigación que vas a formular ahora, en algo que tú creas que sí podrían ellos responderte, porque tú eres la que sabe en dónde trabajan, desde cuándo trabajan en estos sitios y a lo mejor sobre esta base podríamos trabajar, ¿no? Voy a regresar a la presentación para que entonces, bueno, lo primero es que la investigación cualitativa es inductiva. Inductiva porque parte de casos particulares, de casos concretos para llegar a obtener conclusiones. La información que te van a dar a ti las personas que están trabajando en las empresas, aunque sean diferentes empresas, porque lo que te interesa es escucharlas a ellas, su experiencia, su sentir, su opinión, sus expectativas, sus temores, en fin, ¿no? Lo que tú creas que es importante, lo que tú creas que podría resultar en una investigación interesante y a partir de eso vas a sacar conclusiones generales. Y como escuchamos en el video, se pueden formular a partir de investigaciones de este tipo, se pueden formular nuevas preguntas, se pueden formular hipótesis, ¿sí? Se pueden formular ideas, principios que sean interesantes. No resolvemos problemas, ¿verdad? Eso sí no lo vamos a poder hacer, pero sí vamos a poder entender algo que nos llama la atención. De eso se trata, ¿sí? La investigación cualitativa, entonces, nos permite acercarnos a una problemática que nos interesa, que nos atrae, que es importante y que podemos conocer a través de otras personas, que en este caso serían las personas a las que tú conoces, que están trabajando en distintas empresas. Lo que es importante entonces al momento de plantear, porque el paso 1 fue definir la idea y ya la tienes, ¿no? Tú quieres
una temática que esté relacionada con la empresa. Específicamente mencionaste la vez pasada productividad. Pero ahora puedes pensar en otras cuestiones, considerando que tal vez no puedas tener toda la información que te permita conocer aspectos de la productividad de la empresa. Eso depende de ti. Y entonces, para poder plantear el problema, necesitamos tener un propósito, objetivos, preguntas, justificación y viabilidad, ¿sí? Son esos componentes los que constituyen el punto de partida. Después nosotros debemos reconocer y qué nos falta saber sobre el problema, qué no conocemos, qué necesitamos pues llegar a conocer. Decidir en qué ambiente o contexto vamos a comenzar a estudiar el problema de investigación. Porque, por ejemplo, las personas que tú conoces, así como me dices, no, bueno, mi esposo, mi tía, trabajan en distintas empresas. Por lo tanto, necesitas decidir en dónde vas a ubicarlos para poder entrevistarlos, para poder observarlos. ¿Vas a ir a su casa o vas a invitarlos a tu casa? O sea, ¿cómo vas a hacer esto? Porque a las empresas de todos ellos, pues no vas a poder acudir por razones obvias, ¿verdad? Y ellos, a los que tú elijas, van a constituir tu muestra inicial, ¿no? A lo mejor al principio, o sea, en esta semana solamente puedas acercarte a uno, por ejemplo, a tu esposo, que es el que está más cerca. Tal vez después vayas incorporando y preguntando a tu tía, a tu primo, a tu amigo, a otras personas que también trabajan en empresas, ¿no? Para que entonces puedas entrar así en sentido figurado al ambiente o contexto de la investigación, aunque sea a través de ellos. Entonces, para poder, vamos a ver por aquí un ejemplo. Aquí está un ejemplo de lo que tendrías que hacer o redactar para tener tu planteamiento. El inicio de tu planteamiento es el propósito, algo como lo que redactaste la semana pasada, pero tal vez ahora podrías orientarlo de otra manera, sin que te salgas de la empresa, que es lo que a ti te interesa, ¿no? Por ejemplo, aquí el propósito, dice, de este estudio fenomenológico, y así vamos a poner el nuestro. ¿Por qué fenomenológico? Porque te interesa conocer un fenómeno, una situación, un evento, algo que vas a describir a través de otros. Y aquí, ¿de qué se trata este estudio? Bueno, en este estudio trataron de comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de tal lugar, mediante entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad significa que les van a plantear preguntas, pero que dependiendo de las respuestas, pues se pueden ir planteando otras y otras y otras hasta profundizar en lo que se quiere conocer. Se considerarán operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que entonces por eso la considera peligrosa. Por ejemplo, trasplantes, como aparece aquí, extracciones, reparaciones. Y desde luego la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Esto entonces es algo como lo que redactaste en la clase anterior. El propósito de este estudio es con quiénes, en dónde, y luego definimos aquello que nos interesa, o sea, lo explicamos. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Objetivos. Fíjate cómo aparecen 3 objetivos y 3 preguntas, pero el contenido de objetivos y preguntas es prácticamente el mismo, porque deben estar en estrecha relación. Por ejemplo, uno de los objetivos de esta investigación es conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Pregunta de investigación. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? Es lo mismo.
Cambia la forma de redacción porque esta es una pregunta y este es un objetivo. Empieza con un verbo. 2. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Pregunta, ¿cuáles son sus vivencias antes de la operación? 3. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. Pregunta, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Entonces, el investigador tiene como tarea lograr estos objetivos y responder a las preguntas. Por supuesto que las va a poder responder hasta que termine la investigación. En este momento, si tuviéramos nosotros que hacer esta investigación, pues no podríamos responder nada de esto, ni lograr nada de esto, hasta que pudiéramos nosotros en el hospital, pues poder identificar a jóvenes entre 14 y 20 años para poder preguntarles lo necesario, ¿sí? Y poder entonces tener la información para responder. Eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Por ejemplo, con tu tema, el propósito de este estudio, en tu caso, fenomenológico, es comprender las expectativas, los temores y las esperanzas de los trabajadores y ahí pondrías, por ejemplo, la edad, ¿no? O sea, de entre qué edad y a qué edad fluctúan las personas a las que tú podrías entrevistar. Vamos a suponer entre 25 y 50 años que trabajan actualmente en empresas de distintos giros o de distinto sector en la región tal, mediante entrevistas en profundidad, porque eso es lo que podrías hacer. Se consideran expectativas, temores y esperanzas en el trabajo aquellas situaciones que motivan a una persona para presentarse a un trabajo, realizar sus labores diarias, pero también se refiere a aquello que causa miedo, que genera zozobra, que genera inquietud, pero también aquello que les representa, pues, como un motivo para seguir en ese trabajo. Eso es lo que tú pondrías, es un ejemplo, ¿eh? O sea, poniendo el caso de empresa, de trabajadores y de lo que se podría investigar. Objetivos, por ejemplo, conocer las razones por las que los trabajadores de empresas de distintos sectores ingresan y permanecen en su trabajo. 2, averiguar cuáles son los principales temores que actualmente enfrentan los trabajadores de distintos tipos de empresas. 3, comprender qué es lo que para ellos representa la esperanza de continuar trabajando o cuáles son los alicientes que les mantienen en ese trabajo. ¿Por qué a pesar de los problemas que pudieran enfrentar en el trabajo, permanecen en él? Ese es un tipo de ejemplos de objetivos. Y luego los convertimos en preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales expectativas de los trabajadores de tal lugar que se encuentran prestando sus servicios en distintos tipos de empresa? 2, ¿cuáles son los principales temores que experimentan con respecto al trabajo que desempeñan? 3, ¿qué les mantiene ligados a su trabajo? ¿Qué les motiva? ¿Qué les da esperanza? Y ya. O sea, aquí como que el tema central son expectativas, temores y esperanzas en un trabajo. No aparece ya la productividad, ¿verdad? Porque a lo mejor yo estoy pensando que no podrían darnos mucha información, pero al igual y sí. O sea, esto es decisión tuya. Yo lo que quiero es que en este momento tú puedas enfocar tu trabajo pensando en lo que ellos te puedan responder. A lo mejor no tienes oportunidad de ver a todos
cara a cara y de hacer la entrevista, pero a lo mejor sí puedes hacer una videollamada con el WhatsApp, por ejemplo, y preguntarles, ¿no? Entonces, aunque no los tengas de frente, pero los puedas contactar por WhatsApp en una videollamada, porque las expresiones y demás cuentan mucho y también las vas a tener que describir en su momento. Entonces también puedes pensar en eso, ¿no? A lo mejor conoces a más personas que están lejos, pero les puedes hacer una videollamada y crees que sí te podrían responder. Igual puedes decidir, ay, entonces mejor voy a cambiar de tema, perdón, voy a pensar en otra cosa, a lo mejor hay personas o sea, en tu casa a las que tú puedas observar, que puedas entrevistar, a lo mejor hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, y con otro tema, pero siguiendo la misma línea del aspecto cualitativo, se trata de entender, ¿no? De qué hacen, por qué lo hacen, qué está sucediendo. Si tienes a lo mejor adolescentes viviendo en casa y te das cuenta que los adolescentes a lo mejor se encierran mucho en ellos, ¿no? Y están tal vez precisamente con el celular, con los audífonos y se aíslan del mundo. Y tú quieres averiguar, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no les atrae correr, saltar, salir, jugar y demás como hace pocos años, ¿no? O tal vez tengas adultos mayores y los adultos mayores también tienen mucho que ofrecernos, mucho que decirnos de cosas que puedan ser valiosas, ¿no? Y podrías entonces hacerlo con adultos mayores, alguien que tengas cerca. A ver, platícame, Fernanda, ¿cómo qué estás pensando? ¿Cómo qué se Pues, te escucho? pues es que a veces sí puedo como que enfocarme un poco en preguntarle a lo que comentaba hace rato, a mi pareja o a mi tía, pero también, o sea, si en caso de que no se pueda, también, bueno, en mi caso también tengo, en mi casa hay niños, y pues a mí me interesa el tema sobre, por ejemplo, el de los adolescentes, de, pues sí, de por qué se la pasan mucho tiempo en el teléfono, cosas así. Y si tienes Entonces, adolescentes en casa. sí, mis primos, pero también tengo niños. Así, entonces puede ser algo con los niños, con los adolescentes, los niños, por ejemplo, eh, algo que hayas observado, algo que notes en ellos y que te gustaría, pues, averiguar más, ¿no? O sea, darte ese tiempo para investigar de manera formal algo que tú hayas visto en los niños, ¿no? A lo mejor cuestión de hábitos, cuestión de valor, cuestiones de valores, de comportamientos que te llaman la atención y que te gustaría investigar formalmente, ¿no? Entonces, también puede ser. A ver, te voy a dar entonces unos minutos, son que 8:27, te voy a dar, bueno, es que este reloj me dice una cosa, pero te voy a dar 5 minutos, ¿sí? Para que tú escribas ahora un nuevo propósito, si es que así lo deseas, o continuar con el mismo. Si prefieres niños, adolescentes, jóvenes, lo que habías pensado inicialmente, y entonces escribimos. El propósito de este estudio es comprender qué quieres comprender y tratar de plantear, pues por lo menos 2 objetivos, ¿no? Si no 3, y esos 2 objetivos son lo mismo que vamos a anotar en las preguntas, porque cambia solo la redacción si te das cuenta. A ver, te voy a esperar. Por favor, trata de escribir así algo y lo vamos afinando. Por favor, Sí, cinco maestra. minutos.
Bueno, maestra, bueno, lo primero que escribí, bueno, para más o menos seguir más adelante, Sí, sí, bueno, te para que me escucho. corrija, Te le escucho. puse, bueno, en el caso de que le diga, o sea, si no se puede lo de la industria, pues yo puse como los niños que son los que más hay en mi casa, yo le pondría, el propósito de este estudio es comprender la actitud de los niños entre 5 y 12 años mediante pláticas, tal vez sean también pláticas con los padres, porque pues son los que, con los padres, y no sé si podría ser con maestros porque son los que más entran y están más con ellos. Muy bien, te escucho. Claro que sí, ¿eh? Y sí puedes involucrar tanto a padres como a profesores si tienes acceso a ellos y por supuesto los niños. Muy bien. Bueno, es que apenas llevaba eso, ¿no? Así quería ver si sí iba bien o no. Sí, claro que sí. También sabes qué, porque ves que al principio dices, comprender la actitud de los niños, ¿sí? Entonces sería Ajá. la actitud hacia qué. Eso es lo que hace falta. O sea, por ejemplo, actitud hacia la escuela, hacia el estudio, hacia el juego, hacia los videojuegos, hacia, eh, hacia el juego, em, se me fue la palabra, hacia el juego colaborativo, hacia la competencia entre iguales, no sé, como que hace falta, está bien la actitud, o sea, pero ¿hacia qué? Ajá, bueno, yo en ese caso le pondría que pues sería hacia el estudio, porque hay veces que, bueno, lo comprendemos hasta en adolescentes. A veces nosotros llegamos como que a la escuela o los niños llegan así con muchas ganas, pero a veces también entra como que tienen problemas en su casa y van como tristes. No sé, hasta a veces uno de grande lo trata de a veces de percibir, porque pues dices, ¿por qué te sientes así? Pues porque a lo mejor me pasó algo, o a lo mejor los niños también, ¿no? Entonces, por eso, como yo dije, o sea, a veces los padres hablan con los maestros y pues les dices, ¿qué está pasando esto? Por si cambia la actitud del niño, o cositas así. Siento Muy que bien, sería esa parte. muy bien. Entonces le agregamos después de actitud hacia la escuela y todo lo demás que me leíste está bien. ¿Me podría ayudar en la parte, en la segunda parte, donde podría poner, o sea, se considera, no sé, en esa parte no, en la Sí, segunda? es justamente lo que te estoy buscando porque como te debemos poner alguna fuente de consulta, entonces voy a poner aquí, mm, debe estar, quiero una definición, permíteme.
A ver, voy a colocar en el chat. Sí puedes. Ay, Dios, no me deja bajar esto, permíteme. Mm. A ver, no, ¿tú crees que no encuentro para poder copiarlo? Pero si tienes dónde anotar, te paso la definición, te digo cuál es la definición. Sí, maestra. Muy bien, entonces escribimos, por favor, la actitud hacia la escuela se Ujú. refiere Sí, al conjunto de pensamientos, coma, sentimientos sí. y predisposiciones que Ajá. que un estudiante tiene respecto a su experiencia escolar, que un estudiante tiene respecto a su experiencia escolar. Dos puntos y seguido. Dos puntos y seguido. ¿Cómo se siente en la escuela? Coma. ¿Cree que las clases son útiles? Coma. Ajá. ¿Cómo actúa en la escuela? Etcétera. Ajá. Listo. Ok, vamos a dejarlo así. Ahorita te paso la fuente. A ver si es que necesito encontrarle aquí. No sé por qué no se puede abrir todo. Pero entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, tú tienes que descubrir entre los niños que están en casa de las edades que me has dicho, tú tienes que descubrir lo que sienten, lo que piensan acerca de la escuela, pero además y cómo actúan en la escuela. Por eso sí es importante que se les pregunte a los niños, pero también a los papás y si se puede a los maestros, porque tú debes eh, explicarlo en tu trabajo. O sea, tú nos debes decir si los niños que están en casa, por ejemplo, consideran que la escuela es útil o consideran que no.
O sea, si las clases son interesantes, ¿por qué son interesantes? ¿O por qué les aburren? ¿Qué no les gusta de la escuela? Pero también, ¿qué hacen? O sea, y si hacen las tareas, si participan, si son puntuales, si llegan contentos, si se relacionan con los demás. A eso se refiere la actitud hacia la escuela. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Y qué hacen en la escuela? De eso se trata, ¿sí? Entonces, sobre esa base puedes formular los objetivos y tus preguntas. Por ejemplo, una podría ser un objetivo únicamente sobre lo que sienten. Por ejemplo, conocer qué sienten los niños respecto de la escuela o qué sienten los niños hacia la escuela o por la escuela. Otro objetivo, y qué piensan acerca de la escuela. Otro, qué hacen y qué no hacen en la escuela. Ese es un ejemplo de objetivos, pero es como tú decidas. Y luego esos los vamos a convertir a preguntas. A ver, te espero. Por lo menos redacta un objetivo y una pregunta. Ok. Puedes ver en el ejemplo y aplicarlo con tu tema. Y cuando estés lista me dices para que leas tu objetivo, un objetivo y una pregunta, por lo menos, ¿sí? Por favor.
Listo, maestra. Muy bien, a ver, te escucho, por favor. Pues, bueno, pues algo similar a lo que usted me dijo. A ver, dime. ¿Cómo se sienten los niños durante las clases en la escuela? ¿Sería Ajá. un objetivo? ¿O lo podría Así poner es. como pregunta? Entonces, esa sería más una pregunta, pero la puedes convertir en objetivo si le pones un verbo al principio, como conocer, analizar, averiguar. Ah, ok, ok. Bien. A ver, entonces, quedaría la pregunta, ¿la podrías volver a leer? ¿Cómo se sienten los niños durante las clases? Muy bien. ¿Y si eso lo convertimos en objetivo? ¿Cómo sería, pues, cómo No, sin preguntar. Simplemente conocer, conocer, conocer cómo. conocer cómo se sienten los niños durante las clases? Así es. O sea, es lo mismo, nada más cambia la estructura, porque el verbo siempre Ajá, sí, sí. el objetivo siempre va a empezar con un verbo. Y como es investigación cualitativa, empiezan con verbos de ese tipo como aparecen en la pantalla. Conocer, profundizar, comprender, entender, averiguar, analizar, que son verbos que se Ah, refieren ok, a sí, sí. cuestiones más como mentales, ¿no? Como procesos mentales. Entonces, así como esta, o sea, porque lo has hecho muy bien, pero necesitamos otras dos preguntas y otros dos objetivos. Pero entonces, ya hiciste una sobre qué hacen los niños, ¿no? O cómo se sienten, perdón, con respecto a la escuela, ¿no? En sus clases. Pero la actitud también tiene que ver entonces lo que piensan acerca de la escuela, ¿sí? Son sentimientos, son pensamientos, son comportamientos. Entonces, ahí ya están tus tres objetivos. Ya tienes el de comportamientos, ¿no? No, porque dice cómo se sienten, perdón, tienes el de sentimientos. Entonces, Sentimientos. Ajá. otra pregunta que tenga que ver con lo que piensan. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Pues no sé. Bueno, Por es que yo ejemplo, hice otra a ver, pregunta. Le dime puse, cuál es. ¿qué actitudes experimentan los maestros con los niños? No sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, sí podría ser porque al conocer lo que sienten también los maestros, pues podrías tener una visión más amplia de esta actitud de los niños, ¿no? Porque los niños te pueden decir que se sienten muy a gusto, que son muy felices, que hacen todo, pero los maestros te pueden decir lo contrario, ¿no? Entonces, sí puede ser que tu pregunta la enfoques también a lo que sienten o experimentan, ¿no? O piensan los profesores sobre la actitud de los niños hacia la escuela. Ajá, entonces oye, el objetivo, bueno, a veces sería la pregunta, y el objetivo sería cómo conocer cómo se sienten los maestros con los niños. No sé si está bien también o no. Sí, y está bien, pero sin empezar con el cómo, porque entonces sería pregunta. Hay que empezar con el verbo. Conocer. Así es, ¿verdad? Entonces, para que no fuera el mismo verbo que el anterior, puedes utilizar comprender, saber, usar un sinónimo, porque ves que en tu primer objetivo también usaste conocer. Ajá. Ok. Y entonces faltaría nada más un objetivo y una pregunta que tenga que ver con lo mismo, ¿no? A lo mejor como ya hiciste uno de alumnos, uno de profesores, a lo mejor el otro te convendría hacerlo sobre los padres, ¿no? Por ejemplo, averiguar qué piensan los padres sobre las actitudes de sus hijos hacia la escuela, por ejemplo.
Y entonces así ya tienes un objetivo y una pregunta de cada uno de ellos a los que vas a involucrar en la investigación. ¿Sí me explicó? Sí, maestra. Ok, entonces, aunque fuera muy parecido, tu planteamiento, tus preguntas y tus objetivos, pero lo que cambia es que uno es para alumnos, maestros y Ajá, y papás. otros para los padres, ¿no? Así es, muy bien. Ahora, ¿qué seguiría después? Mira, acá hay otro ejemplo, pero vamos a centrarnos en esta parte que dice justificación. O sea, acá se trata de explicar en unas líneas por qué tú crees que sea importante conocer lo que los maestros, los papás, los niños opinan sobre esto. Es decir, tú tienes que justificar tu investigación, ¿no? Y decir que, por ejemplo, el entender eh, la actitud de los niños hacia la escuela, así como lo que piensan los papás y los profesores sobre esa actitud, es importante ¿por qué crees que es importante? ¿Para qué puede servir esto que tú quieres averiguar? Pues más que nada sería porque a veces, pues es como le decía hace rato, a veces no sabes qué es lo que tienen los niños, por qué no quieren hacer las cosas. A lo mejor más un análisis de cómo se sienten ellos, o podría ser que también tienen algún problema con algún compañerito y por eso cambian de actitud de un rato para otro. Entonces siento que eso sería como también importante. Así es. Eso es lo que tienes que escribir en justificación, ¿verdad? O sea, ¿por qué es importante eso que tú quieres averiguar? Y en el último punto, fíjate como en el subtítulo que está con negritas dice viabilidad, o sea, se refiere a qué tan, qué tan probable es que tú realmente puedas desarrollar esta investigación, como qué tienes a favor. En este caso, bueno, pues en casa viven los niños y también tienes comunicación con los padres de esos niños para poder realizar la investigación, porque por otra parte, también sería fácil para ti cuestionar a algunos de sus profesores. ¿Sí me explico? O sea, tienes que decirnos en viabilidad que tienes acceso a ellos. Claro, pues Así es. sí, sí tendría acceso. Muy bien, eso es lo que hay que escribir. O sea, sí tendría acceso a los involucrados en la investigación para poder, pues, hacer lo que pretendo, que es averiguar estas actitudes, ¿no? Entonces, los tienes, están disponibles, están cerca de ti, tienes comunicación con ellos. Eso es lo que hay que escribir. Ok, maestra. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces son 4 cosas que están así, que vamos a escribir formalmente para poder subir a la plataforma ahora sí, en un documento. Puede ser ahí mismo en tu libreta, lo que llevas y le agregas. O bien, si decides y tienes oportunidad, lo puedes pasar en un documento y subirlo a la plataforma. ¿Qué debe tener entonces? Tus objetivos, tus preguntas, tu justificación y tu viabilidad. Pero también vamos a hacer otra cosa más, que es que le llaman en investigación cualitativa, le llaman como una primera inmersión en el contexto de la investigación. ¿Qué significa? Que vas a empezar a acercarte a los niños, a los papás, a los maestros, a quien tú puedas, ¿no? Igual y no puedes hacerlo a todos, ni se trata de hacerlo con todos, es una inmersión inicial. ¿Qué significa? Que bueno, si nada más puedes hacerlo con un niño, está bien, porque es inicial. ¿Y qué voy a hacer? Necesitas responder las preguntas, necesitas alcanzar los objetivos. Entonces, tienes que entrevistarlos, ¿sí? Y preguntarles, voy a ver
platícame, ¿no? Claro, poniéndote al nivel del niño con su vocabulario, con su lenguaje, como tú creas que es lo más conveniente, porque otra ventaja es que son, pues, es tu familia, ¿no? O sea, los conoces bien. Entonces te acercas a uno de ellos y le preguntas, por ejemplo, a ver, platícame tú qué haces en la escuela. ¿Haces todas las actividades que te dice tu maestro o no las haces? Y ya dependiendo de lo que te diga el niño. Por ejemplo, ay, no, es que algunas actividades no me gustan, me dan flojera. Oye, ¿por qué te dan flojera? A ver, platícame. Pues, ¿cómo son esas actividades? Y ya te va a ir platicando y tú tienes que ir haciéndole más y más y más preguntas hasta que tengas suficiente información como para entender qué hace el niño en la escuela, qué piensa, qué siente acerca de la escuela. Como no vas a poder anotar todas sus respuestas, lo que puedes hacer, porque además pues es de tu familia y no vas a difundir la información porque esto debe ser apegado a la ética estrictamente y no debemos difundir esa información por otros medios, porque ese es un trabajo académico y es solamente para los fines de esta materia. No lo vamos a ir contando por otros lados, ¿verdad? Entonces, tú puedes grabar con tu teléfono, por ejemplo, hay una función que nos permite grabar, que es la del micrófono, y puedes grabar lo que te responde el niño. ¿Me vas a mostrar la grabación? No. Lo que tú vas a hacer es, ya después, con calma, eso que te contestó, lo vas a escribir, pero nos tienes que decir quién fue. Por ejemplo, al entrevistar y puedes poner el nombre en secreto, ¿no? O poner un nombre ficticio, de 7 años, y se le preguntó qué hacía en la escuela y por qué lo hacía, o qué opina, o cómo se siente al respecto de lo que hace en la escuela, respondió lo siguiente, y entonces, entre comillas, ahí resumes lo que te contestó, tal cual y como te lo dijo, ¿verdad? Sin cambiarle palabras, sin nada por el estilo. Tal cual, por eso va entre comillas, porque debe ser textual. Y luego vas tú, o sea, tú haces una pequeña apreciación para que no se te olvide de cómo reaccionó el niño cuando te lo dijo. O sea, como que dice, ay, no empieza, ay, no, no te quiero contestar, ¿no? O se vio emocionado, se vio enojado, se vio indiferente, te contestó como que con mucho trabajo, tuviste que estarle pregunta y pregunta, o lo contrario, a lo mejor te contestó rápidamente, estaba contento, quería hasta hablar más cosas. Todo eso lo tienes que registrar, como si fuera un diario, ¿no? De tu experiencia al preguntar. Por lo menos con un niño, ¿sí? Y también por lo menos con un papá. Por ejemplo, preguntarle, bueno, ¿y cómo ves a tu hijo tal, ¿no? Con respecto a la escuela, cómo lo ves? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Crees que le guste la escuela? ¿Le gustarán sus clases? Ese tipo de preguntas, porque de eso se trata, de averiguar. Y entonces ya el papá lo mismo te va a decir, pero como ya es un adulto, habrá que pedirle permiso para poder grabar, incluso también si es que vamos a grabar a sus hijos, pues decirle, pero es para la escuela y lo voy a borrar una vez que analice y dé mi mensaje por escrito, pero no voy a poner sus nombres ni nada. Esto es para una materia. Y entonces al adulto le dices, ¿puedo grabar tu respuesta para que después pueda analizarla? Tiene que saberlo, ¿verdad? Porque si lo hacemos a escondidas, estamos faltando a la ética de la investigación. Y ya el papá te va a decir, no, pues yo lo veo muy contento, siempre tiene muchos deseos de ir, me platica todo lo que hace en la escuela, él me ha dicho que hace esto más. ¿Y cómo crees que él entonces se sienta? ¿Se siente feliz? ¿Te parece que es feliz cuando va a la escuela? No, yo creo que no es realmente feliz, o sea, lo hace porque tiene que cumplir, bla, bla, bla. Todo esto lo vas anotando. Y de la misma manera, si tuvieras oportunidad de contactar por lo menos a un maestro y preguntarle qué piensa, o sea, tal vez no es precisamente sobre el mismo niño del que estamos hablando, pero que sean niños más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces, ¿y cómo ve usted, maestro, la actitud de los niños ahora hacia la escuela?
cómo cree que se sienten ellos, cómo cree qué cree que piensen acerca de la escuela, este tipo de preguntas. Y de la misma manera, si te permite grabar tu respuesta para poder analizar y hacer tu trabajo. Esto lo tendríamos que hacer en esta semana. ¿Y cómo subimos o cómo describimos esto? Así como si fuera un diario, ¿verdad? Es decir, el día tal llevé a cabo mi primer acercamiento con las personas que están participando en esta investigación. Y entonces, al cuestionar a tal niño de tal edad sobre lo que hace en la escuela, respondió lo siguiente y lo copiamos. Y luego, un padre de familia de un niño de tal edad respondió lo siguiente a la pregunta que le formulé. La pregunta fue tal, ¿no? Y contestó lo siguiente. Y luego, y el profesor tal, cuando le cuestioné sobre la actitud de los alumnos ahora hacia la escuela, me contestó, bla, 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 ¿sí? Igual puede ser en tu libreta, lo puedes hacer en un archivo de Word y entonces vamos a recopilar nuestros primeros datos. ¿Para qué sirve esto en la investigación cualitativa? Para orientar el trabajo hacia lo que nos interesa, ¿no? Esa es la ventaja, que es muy flexible. Y si tú encuentras respuestas que puedan ser más interesantes y que puedan llevarte hacia otros aspectos, entonces puedes cambiar tus preguntas que originalmente habías propuesto para averiguar otras cosas que vayan surgiendo. Puedes incluso agregar más objetivos. En fin, esa es la ventaja, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante la semana y te pregunto si tienes alguna duda al respecto. No, maestra, ninguna. Bueno, entonces voy a colocar de todas maneras las indicaciones en la plataforma. Me parece que todavía no están, no he visto bien, pero si no, ahorita aparecerán y entonces pues tendrán toda la semana para subir las actividades. Pero si tuvieras alguna duda, alguna cuestión así que digas, ay, ya no me acuerdo qué tenía que hacer aquí, con toda confianza puedes escribirme y podré apoyarte en lo que sea necesario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Que tengas una linda noche, un bonito fin de semana. Cuídate mucho. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, maestra, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.